Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué gusto saludar a todos mis hermanos y hermanas. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo estás, Rocío? Sandra, qué gusto. Gloria a Dios, Linda, Rocío, Sandra, Patti, Evelyn, Apo. ¿Cómo estás, Lulú? Bendiciones. Bere Romero, Patti Castañeda, Berta, gloria a Dios, gracias a Dios ya estamos listos para iniciar nuestra clase, nuestras clases semanales de discipulado. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos y saludarlas, qué gusto, Rocío, Marinita. Qué gusto me da poder saludarlos por este medio. Lucy, un abrazo, mi hermanita. Gracias a Dios esa prueba ya pasó y salieron vencedores. ¿Cómo estás, mi hermanita Patti Zambrano? Bendiciones a todos. Muy buenas tardes a todos. ¿Sí? Les mandamos un fuerte abrazo. Permítanme hacerle un comentario a mi esposo. Quincito, Quin, no tengo luz aquí. Y no sé por qué, y al rato se va a oscurecer todo. Ay, perdónenme, estamos aquí con una situación técnica, no tengo luz y al rato se va a oscurecer todo y ya nos vamos a quedar así un poco a oscuras, ¿verdad? Gracias a Dios que anda por aquí mi esposo para ayudarme a dar luz aquí en esta habitación. Muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Esperamos, ¿cómo estás, Carla? Un abracito también, Vicky, un abracito. Es un gusto saludarlos a todos y a todas. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado la lluvia? ¿Sí? ¿Cómo ha estado todo por allá en la ciudad? Por aquí lloviendo mucho, como suele ser por estas fechas. Pero la lluvia es una gran bendición porque el agua es vida. Y gracias a Dios por todas las estaciones del año que Dios nos da, ¿verdad? Que son de gran bendición. Gracias, Linda, muchas gracias. Es de gran bendición para todos, ¿verdad? Para todos. Bueno, pues vamos a orar y vamos a empezar nuestro tiempo de discipulado, ¿sí? De este lunes. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Un abrazo para toda la familia. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bien, pues empecemos orando, démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias esta tarde, Señor, por el gran honor y privilegio de poder disfrutar de tu presencia en las Escrituras, Señor, siendo reveladas por tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre eterno, que nos conceda, Señor, esa gracia, Señor, de poder disfrutar de tu amor, Señor, de tu misericordia y poder apreciar cuánto nos has amado, aún desde antes de la fundación del mundo. Te bendecimos por la riqueza de tu palabra, Señor, por la bondad, por la misericordia, Señor. Mientras más te conocemos, más te amamos y reconocemos nuestra absoluta dependencia a ti, Señor. Gracias por ese día glorioso que nacimos de nuevo, por ese día, Señor, que nos llamaste a ser tus hijos. Gracias, Señor, y nos llamas para que seamos discípulos tuyos, Señor, siendo oidores y hacedores de tu palabra, manifestando, Señor, tu voluntad en nuestras vidas aquí en la tierra. Gracias te damos, Padre. La vida no nos alcanza para bendecirte y agradecerte. Qué bueno eres con nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sea siempre a Cristo la gloria. Perlita, ¿cómo estás? Bienvenida, mi amada hermanita. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio de nuestro libro. Sí que estamos estudiando de Tito, en el cual se abordan como ustedes. Hola, Juanita, ¿cómo estás? Un abrazo, Juanita. También a mi hermanita Patti Briceño, a Berta, un abrazo para todos. La familia Rodríguez también, un abrazo para todos. Bueno, pues en el libro de Tito, que es el que estamos aprendiendo, estamos escudriñando las Escrituras, aprendiendo de ellas, y se abordan 3 grandes temas. Uno de ellos, cómo se debe de organizar la iglesia del Señor. ¿Cómo estás, Malena? Un abracito.
la iglesia del Señor. ¿Cómo organizar la iglesia? ¿Cuánta énfasis pone nuestro Padre Eterno en las Escrituras en que sigamos la sana doctrina, la sana doctrina? Y el tercer grupo, que es que vivamos una vida en santidad. ¿Sí? Esos tres grandes rubros son los que estudiamos en este libro de Tito. Tito, como ustedes se acordarán, Tito era un predicador del Evangelio relativamente joven, ¿sí? Y se le encomendó la difícil tarea de dirigir la obra en Creta, ¿sí? Él era hijo de un padre griego, o sea, él no era del pueblo judío, él era hijo de un padre griego, igual que Timoteo, ¿sí? Igual que Timoteo. Y bueno, pues por medio de una carta que le escribe Pablo a Tito, le deja instrucciones precisas de cómo debe conducirse la iglesia en Creta. Alabado sea el Señor. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio y vayamos al libro de Tito, capítulo 2, que todavía hay mucha riqueza por escudriñar ahí. Ya andábamos por empezando ahí por el capítulo 3, pero gracias a Dios que el Señor siempre nos tiene y nos da palabra rica, nos da más luz en medio de la luz. Y vamos a ver aquí en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 7, recordando lo que vimos en la clase pasada, en las clases pasadas. Y en el versículo 6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, le dice el apóstol Pablo a Tito, y le dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, ¿sí? Es decir, que sean sabios, ¿sí? Que no sean alocados, tranquilos, sean prudentes en todo lo que hagan, ¿sí? Y les dice: presentándote tú, y le dice a Tito, ¿sí? Tú primero, Tito, en todo como ejemplo. Tú entre los jóvenes, Tito, como un ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad. Eso quiere decir que no, le dice a Tito en otras palabras, no endulces el oído de nadie, ¿sí? Habla lo que dice la sana palabra, ¿sí? Muestra integridad en el mensaje, no le añadas, no le quites, ¿sí? Muestra integridad, muestra seriedad, ¿sí? Hay que darle honor a la palabra, porque la palabra es Dios manifestado en nuestras vidas. Integridad, seriedad, palabra sana, ¿sí? E irreprochable, ¿sí? Palabra que venga de Dios para que esté respaldada por Dios, ¿sí? No debemos, bueno, aquí Pablo le dice, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que siempre haya palabra sana e irreprochable, es decir, que esté escrita en la palabra, que esté escrita en la Biblia, ¿sí? En contexto, exactamente, Lulu, completamente respeto a la palabra de Dios. De modo que el adversario, ¿quién es el adversario? Satanás es el adversario, ¿sí? Satanás es el adversario. Dice aquí: de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, ¿sí? El diablo siempre tratará de avergonzarnos cuando decimos algo que no esté alineado a las sanas palabras de Dios. Entonces, todo lo que se predique, ¿sí?, debe estar respaldado por la palabra de Dios. No deben ser lo que yo pienso, lo que tú piensas, que te gustaría, cómo te gustaría, ¿no? Si estamos hablando de la palabra de Dios, tiene que ser la palabra de Dios sin alterarla de ninguna manera, porque es la palabra de Dios lo que cambia vidas. Es la palabra de Dios lo que nos alimenta. Exacto, Linda, apegados totalmente a la palabra de Dios. Es lo que nos alimenta, nos redarguye, nos convence,
La palabra de Dios es Dios mismo expresándose a cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Y dice aquí en el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, ¿sí? En aquel entonces, algunos de los siervos que estaban en la iglesia de aquel entonces, en la iglesia local de aquel entonces, estaban en esclavitud, habían sido vendidos como esclavos, y en algunas familias había esclavos, y estos esclavos, algunos de ellos eran cristianos, y entonces Dios les da palabra a ellos como a los amos también, que no porque el amo sea cristiano y el esclavo sea cristiano, no debe de haber ese respeto, esa sujeción, porque el amo es cristiano. Esto se da mucho también, debe ser así entre jefes y patrones, si el patrón es cristiano y el subordinado es cristiano. A veces la relación no es fácil, pero porque a veces hay confusión en la relación, que porque me dijo que me quedara tarde, si somos hermanos en Cristo, cosas así, ¿no? Suceden en las relaciones interpersonales, y sobre todo cuando hay una relación patrón y trabajador y son hermanos en Cristo, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchos ejemplos de todo esto, y entonces siempre tiene que haber respeto, prudencia en ambos sentidos, porque todos tenemos, los cristianos, un Dios que es nuestro Padre y todo lo ve desde los cielos, y Dios no quiere que nadie se enseñoree sobre nadie, ni el trabajador hacia el patrón, ni el patrón hacia el trabajador, porque para Dios el suelo está parejo, ¿sí? Pero cada uno debe de tomar una posición dentro del rango de la autoridad, si estamos hablando del ambiente laboral, ¿sí? En este caso dice aquí en el 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y esa palabra la dice mi Biblia, yo creo que la tuya también. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Un estilo de vida sujeto al amor del prójimo, siempre va a adornar, ¿sí? Va a adornar, es un atavío de un espíritu afable y apacible en las relaciones ahí interpersonales también. Y dice en el versículo 11, que es lo que vamos a hablar esta tarde, vamos a hablar más acerca de esto. Dice, porque la gracia de Dios, y bueno, pues ahí vamos a subrayar, gracia de Dios, porque la gracia de Dios, ¿sí?, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿sí? La gracia de Dios. Bien, muchos de nosotros sabemos, y hay una definición muy corta, que se queda corta, es una definición corta que se queda corta con lo que verdaderamente es la gracia de Dios. Algunos dicen, la gracia de Dios es el favor inmerecido. Y es cierto, la gracia de Dios es un favor de Dios que no merecemos. Eso es correcto. Pero se queda muy corta esa descripción. Vamos a hablar más acerca de lo que es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ya sabes de quién me refiero, al Señor Jesús. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y bien, la gracia de Dios en realidad es el Dios Padre en Cristo como el todo para nosotros, a fin que lo disfrutemos a Él. Otra vez. La gracia de Dios en realidad es Dios Padre
en Cristo, el que ve al Hijo, ve al Padre, ¿sí? Y el Padre estaba con Cristo y está con Cristo reconciliándose con nosotros. Entonces, la gracia de Dios en realidad es, ¿sí?, Dios Padre en Cristo como todo para nosotros, a fin que lo disfrutemos a Él. La gracia tiene un papel muy importante en el plan de salvación de Dios. La gracia tiene un papel, yo le voy a poner, sumamente importante en el plan de salvación de Dios. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. La gracia vino por medio de Cristo. El Padre en Cristo reconciliándose con nosotros, no tomándonos a nosotros en cuenta nuestros pecados. El Padre se estaba reconciliando con nosotros en Cristo por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces dices, Padre, ¿tú no estuviste alejado de esta gracia? Tú estabas en Cristo reconciliándote con nosotros por amor, por misericordia. Alabado sea su nombre, alabado sea el nombre del Señor. Podemos ver con cuánto amor nos ha amado el Padre. Con cuánto amor nos ha amado el Padre. Y cuando pensamos cómo lo ha hecho, que estaba en Cristo reconciliándose con nosotros y que esa gracia vino por Cristo y en Cristo a nosotros, y esa gracia estaba vedada, estaba oculta, ¿sí? Y nos fue manifestada, nos fue revelada en Cristo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Juan, Evangelio según San Juan. Dejemos una marquita, una reglita, lo que tú quieras poner en tu libro de Tito. Y vamos a Juan, capítulo 1, versículo 17. ¿Sí? Juan 1, 17. Y es mi oración que Dios nos revele por sus misericordias su gracia. Su gracia. Gracia significa amor, misericordia, perdón, reconciliación. Gracia significa el amor de Dios para cada uno de nosotros. Alabado sea su nombre. Juan 1, 16, empecemos ahí. Dice así, porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo vino la gracia de Dios a tu vida? ¿Cómo vino la gracia de Dios a nuestra vida? Por medio del Señor Jesucristo. Él es el Dios de toda gracia, de toda misericordia, de todo amor, el Padre en Cristo. Aleluya. Entonces, en el plan de salvación de Dios, la gracia tiene todo que ver. Amén. La gracia tiene todo que ver. La gracia tiene un papel muy importante en el plan de salvación de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bien, esta gracia nos fue dada en la eternidad. Wow, esto habla de los
tiempos, ¿tú quieres saber los tiempos de Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho algunos equivocadamente, ay, todavía no es cristiano, todavía no es cristiana, todo esto es en los tiempos de Dios? Yo me acuerdo haber escuchado esto muchas veces. Yo me quedaba, ay, los tiempos de Dios, pues yo creo que Dios es bueno y no quiere que nadie sufra. Y Dios es bueno y quiere que todos lleguemos al conocimiento de Dios. Pero entonces, esa gracia de Dios, ¿cuándo nos fue dada? Si vamos, por favor, a 2 de Timoteo, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Veamos lo que dice aquí. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice así, quien nos salvó y nos llamó, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, antes de los tiempos de los siglos, después de los tiempos de los siglos, ¿de qué tiempo estará hablando el Señor? En la eternidad. Fuimos llamados, nos fue otorgada esa gracia salvadora manifestada en Cristo Jesús. No fue un accidente, fue un propósito de Dios. Alabado sea Dios, ¿sí? Alabado sea Dios. 2 de Timoteo 1:10, es decir, el siguiente versículo, ve lo que dice. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, manifestada por la aparición o por la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. La vida y la inmortalidad, está hablando de la vida eterna, por el Evangelio, por las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias del Evangelio es que hay salvación por medio de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, amados hermanos, teníamos un destino a las llamas eternas. Y de esas llamas fuimos rescatados por la gracia de Dios. No es cualquier cosa, es algo grande y maravilloso, otorgado por Dios, solo por amor. No tuvimos que hacer nada. Él lo hizo todo. Lo hizo todo. Entonces podemos ver la gracia de Dios al Padre en Cristo, es decir, al Padre en Cristo, a través de la obra redentora de Cristo, porque de otra manera no se hubiera podido, reconciliándose con nosotros solo por su gracia. Se queda muy corto decir que es el favor inmerecido, aunque se acerca mucho. La gracia de Dios es el Padre en Cristo, alcanzando nuestras vidas con un plan desde la eternidad para que fuésemos llamados hijos de Dios solo por su gracia. Alabado sea Dios. Entonces la salvación completa comprende el perdón de pecados. La salvación completa comprende el perdón de pecados. La justificación. Somos justificados por gracia. La reconciliación con Dios por medio de su gracia. La redención,
el rescate por medio de su gracia. La regeneración, cada uno de nosotros está siendo transformado. Porque cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estábamos solo en la puerta. Pero hay un camino que andar. Un camino que caminar, ¿sí? Que andar, aprendiendo una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Las cosas viejas, mis amados hermanos, ya se quedaron atrás. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y tenemos que aprender a vivir esta vida nueva en Cristo Jesús. Un camino que andar. El Señor Jesús por eso dijo, yo soy el camino por el cual tenemos que andar. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Alabado sea Dios. Entonces, en este caminar de esta vida nueva, una vida nueva, estamos siendo regenerados, transformados por la palabra de Dios. Nacimos de nuevo, con la misma carne y con la misma alma. Dios nos dio un espíritu nuevo y en ese espíritu nuevo depositó a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos está transformando por medio de la revelación de la palabra de Dios. Él es el que nos convence, nos anima a seguir adelante. Es un caminar. Decir sí, acepto al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Es una entrada a un caminar con Él. Estamos en la puerta cuando recibimos al Señor Jesús. Nuestro espíritu es nuevo. Pero si tú vas al espejo, tienes la misma cara que cuando te levantaste en la mañana, ¿sí? Un poquito despeinado o un poco peinado, no lo sé. Pero tienes la misma alma, es decir, tus mismos pensamientos, tus mismas emociones, todo es igual. Lo único diferente es que tienes un espíritu nuevo y la palabra de Dios se discierne por el espíritu. Un espíritu que escucha la palabra de Dios y que estamos siendo alimentados en nuestro espíritu por medio de la palabra de Dios. Y estamos siendo transformados por la obra redentora de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Amén. Transformados. Tenemos que quitar nuestros viejos pensamientos, y lo voy a decir como es, corruptos y equivocados, y todo eso que éramos cuando llegamos a los pies de Cristo. Esos pensamientos son y están siendo renovados, transformados por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? También la salvación comprende la santificación. Santificación habla de purificación. ¿Sí? Cuando llegamos a la familia de Dios, amados hermanos, estábamos muy contaminados con las cosas que el mundo ofrecía, porque solamente el Señor Jesús descendió del cielo. Todos los demás, tú y yo, salimos del mundo. ¿Sí? El mundo, sus deseos y todo lo demás. Entonces llegamos a la familia de Dios. Él nos adopta, el Padre nos adopta como sus hijos, somos hijos adoptivos todos nosotros. Y entonces Él nos recibe en su familia y nos va transformando, renovando, purificando por medio de la sangre y de la palabra de Cristo, que es el agua limpia. Amén. Entonces todo eso habla de esa hermosa salvación que nos fue dada. Amén. Entonces esa salvación fue destinada a redimirnos para Dios e impartirnos la vida de Dios y a introducirnos, ¿sí?,
en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo del Hijo de Dios, conforme a los planes y propósitos eternos de Dios Padre. Cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que no somos parte de un accidente, sino de que Dios ha tenido planes y propósitos en tu vida desde antes de la fundación del mundo. En la omnisciencia de Dios, que Él tiene todo el conocimiento. Él sabe quiénes van a ser sus hijos y sabe quiénes no van a ser sus hijos. Él todo lo sabe, todo lo sabe. Amén. Y si regresamos al libro de Tito, capítulo 2, versículo 12, vamos nuevamente a Tito, capítulo 2, versículo 12, dice, vamos a leer 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios no hace excepción de personas, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora una pregunta que algunos se han hecho, ¿y todos van a ser salvos? Dios quiere que todos sean salvos, pero ¿todos van a ser salvos? Tristemente no todos van a ser salvos, pero Dios quiere que todos lo sean. En el versículo 12 dice, enseñándonos, es algo que hay que aprender. Nosotros somos los alumnos, el Señor Jesús es el maestro, Él nos enseña en el Espíritu Santo, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ahorita vamos a ver lo que es impiedad, y a los deseos mundanos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos. Renunciamos y vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bien, la impiedad significa, es la ausencia de la expresión de Dios. Es decir, no tiene nada de Dios. Es la ausencia de la expresión de Dios. Los deseos mundanos es la expresión de nuestra carne. ¿Sí? ¿Qué tanto nos atrae el mundo? ¿Qué tan carnales somos? ¿Sí? Los deseos mundanos es la expresión de la carne. Si el mundo nos atrae mucho, es que nuestra carne nos está gobernando. Significa que los deseos de nuestra carne no han sido sujetados. ¿Por quién? Por Dios. Yo no te voy a venir a sujetar. Tú vas a sujetar los deseos de la carne. ¿De qué manera? Con tu crecimiento espiritual. Recordemos algo. El más fuerte domina al más débil. Si tu carne es muy fuerte, va a dominar a tu espíritu que acaba de nacer. Pero si tu espíritu es fuerte, va a dominar los deseos de tu carne. El más fuerte domina al más débil. Cuando nacemos de nuevo, nacemos como unos bebés espirituales. Necesitamos la leche espiritual no adulterada, como lo dice la Escritura, para que por medio de ella crezcamos. ¿Sí? Se crece por medio de la leche espiritual no adulterada. A medida que vamos creciendo, vamos sujetando los deseos de nuestra propia carne. ¿Sí? Vamos sujetando los deseos de nuestra propia carne. Entonces, los deseos mundanos significa, es la expresión de la carne. ¿Sí? Los deseos mundanos es la expresión de la carne. La impiedad es la ausencia de la expresión de Dios. Es decir, el que vive en pecado. Tanto la impiedad como los deseos mundanos deben ser
negados o sujetos, sujetados, ¿sí? Dominados, controlados por nuestro crecimiento espiritual. Y la manera de empezar a hacerlo es renunciando a eso. Por eso aquí la Escritura dice, veamos lo que dice, Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, ¿sí? Sin perder el control, sobriamente, justa y piadosamente. Amén. Alabado sea Dios. Es decir, de una manera autorrestringida o autocorregida, cada uno de nosotros tiene que sujetar los deseos mundanos, renunciar a ellos y a la impiedad para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Eso lo dice aquí en la Escritura. Alabado sea Dios. Sobriamente hacia nosotros mismos, justamente hacia otros y piadosamente hacia Dios. El versículo 13 dice, aguardando la esperanza. ¿Qué significa la esperanza? Todos los estudiosos de la palabra de Dios, esa esperanza que está reservada en los cielos. Hay una pista, ahí tenemos una. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí Él es expresado como el gran Dios. Vean, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, esa esperanza bienaventurada es la manifestación de Cristo en su gloria, la cual nos llevará a la redención de nuestro cuerpo. ¿Eso de qué nos está diciendo todo esto? ¿Sí? A fin de que podamos disfrutar la libertad de la gloria de los hijos de Dios, para lo cual fuimos salvos. Vamos, para que quede más claro, vayamos a Romanos 8:21. Romanos 8:21. Padre, te damos gracias. Te rogamos, Señor, que nos des luz en medio de la luz y que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 8:21 dice así, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué? La que vemos, ¿para qué la esperamos? Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto está hablando de esa esperanza de la vida eterna que está siendo reservada para cada uno de nosotros en el cielo. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces,
La esperanza bienaventurada es la manifestación de Cristo en su gloria, cuando el Señor Jesús regrese, la cual nos llevará a la redención de nuestro cuerpo, nos dará un cuerpo glorificado, alabado sea Dios, a fin de que podamos disfrutar la libertad de la gloria de todo el bien de Dios, ¿sí? Para lo cual fuimos salvos. Esta es la esperanza de la vida eterna. Esta es la esperanza de la vida eterna. Esto lo dice en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leerlo nuevamente. Vayamos para allá. Tito, capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Dios no miente, Dios no cambia, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, esta es la esperanza de la vida eterna, una esperanza de bendición eterna, una esperanza bienaventurada en la vida eterna del Dios que es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces, la gloria del Padre, y vayamos a Mateo 16, 17, la gloria del Padre, Mateo 16, 17, yo espero en Dios que estemos todos comprendiendo esta maravilla que Dios nos está revelando. Mateo 16, 27 dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá, está hablando del Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre, aquí en Mateo 16, 27, aquí se presenta al Señor Jesús como el Hijo del Hombre, ¿sí? Y en la otra escritura se presenta como, en el libro de Tito se presenta al Señor Jesús como el gran Dios, el Dios que es hombre y es Dios, que está hablando del Señor Jesús. Vamos a leerlo nuevamente. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, dice aquí. Alabado sea Dios. Entonces, la gloria del Padre, la cual ha sido dada al Hijo, y a la cual nosotros, como los muchos hijos de Dios, seremos llevados a la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Sí? Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2, 10 dice así. Hebreos 2, 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Señor Jesús sufrió aflicción, ¿sí? Siendo perfeccionado como cada uno de nosotros está siendo perfeccionado.
Y muchas veces necesitamos ser afligidos, ¿sí? Para ser perfeccionados. Yo le llamo a esto como cuando un arbolito está creciendo, como un arbolito, es una ilustración. Un arbolito está creciendo y Dios quiere que crezcamos derechitos, derechitos, y de repente sale un codito medio raro y entonces llega Dios y lo poda para que sigamos derechitos, derechitos. Dios nos va a quitar todo lo egipcio, todo lo mundano, ¿sí? Porque Dios quiere llevarnos a su gloria y allá no va a entrar nada corrupto, nada que no sea perfeccionado, ¿sí? Entonces nosotros aquí en la tierra estamos siendo preparados por medio de la palabra de Dios para aquella gloria que nos está reservada en los cielos. Estamos siendo santificados, transformados, ¿sí? ¿Para qué? Dios nos está preparando para la vida eterna. Dios nos está preparando para la vida eterna, ¿sí? Y también conocer la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo a quien Dios envió. Amén. Disfrutamos de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, nos gozamos de la palabra, tratamos de entender, de comprender todo lo que Dios nos está dando, podemos ver el bien de Dios en Cristo Jesús, podemos ver la gracia de Dios, con cuánto amor Dios nos está transformando y cómo Él mismo Padre estuvo en Cristo reconciliándose con nosotros, salvándonos, porque Él quiere que toda la humanidad sea salva. Amén. Y gracias a Dios por esa misericordia que nos ha sido dada, por esa gracia que nos ha sido dada, por medio de la cual hoy somos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Y estamos siendo transformados por medio de la palabra de Dios. El Señor Jesús es el buen alfarero. Nosotros somos barro en sus manos y Dios está creando una preciosa obra en tu vida. Una preciosa obra en tu vida. Una obra que está haciendo el Espíritu Santo de Dios, llevándonos a toda verdad, convenciéndonos, animándonos, exhortándonos, ¿sí? Para que continuemos este caminar en Cristo Jesús, para alcanzar esa esperanza viva que está siendo reservada en los cielos. Esto es lo que están diciendo todas estas escrituras. Y que además esta gracia nos fue dada desde antes de, dice aquí de los siglos de los siglos. O sea que en la eternidad nos fue dada esa gracia. Y decíamos, Señor, desde la eternidad estamos en tu pensamiento. Señor, desde la eternidad tú nos has visto. Y Dios ha estado esperando con suma paciencia nuestra transformación, ¿sí? Nuestra transformación con paciencia, con amor. Y dice, Señor, qué bueno eres, Señor, que nos revelas esta gracia, ¿sí? Como de ese concepto de una gracia inmerecida, un favor inmerecido, sí, pero es todavía mucho más. Es el amor de Dios con suma paciencia, ¿sí? Con suma paciencia para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Amén. Y así como tiene paciencia contigo, tiene paciencia con toda la familia. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos. Dios tiene paciencia con todos. Dios no quiere salvar, no quiere que se pierda ninguno. Dios quiere salvarnos a todos. Pero también es verdad que el camino recto a la bendición, el camino corto a la bendición es la obediencia a la palabra de Dios. Y a veces Dios nos tiene que meter en algunas pruebas para que volvamos nuestros ojos a Él. Porque Dios no quiere perder a ninguno de sus hijos, ¿sí? Y luego la prueba sale barata,
comparado con todo lo que Dios nos está dando, ¿sí? Y a veces en medio de la prueba estamos ahí, pues la verdad, afligidos, tristes. ¿Hasta cuándo, Señor? Líbranos de esto. Y Dios nos va a librar porque la prueba no es para siempre. Pero cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, es el camino corto a la bendición. Pero a veces somos rebeldes y a veces somos necios y a veces somos desobedientes y queremos andar en nuestros propios caminos y que Dios bendiga todo lo que hacemos y estamos más confundidos que Confucio, ¿sí? Pero Dios hace las cosas a su manera, no a nuestra manera, a la manera de Dios, ¿sí? Y la manera de Dios, dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos, ¿sí? No estamos solos para obedecer a Dios, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros porque todo lo podemos en Cristo y Él nos fortalece para hacer todo. Amén. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Con lo que tenemos que luchar es con nuestra propia carne, que nos lleva al mundo y a la rebeldía y a la desobediencia, a nuestros propios caminos. Pero el camino de Dios es recto, no está torcido, no tiene veredas. El camino de Dios es recto, ¿sí? Alabado sea Dios por su palabra y sus misericordias. Alabado sea el Señor por siempre. Bien, entonces, nuestro Señor Jesús, nuestro Señor, no solo es nuestro Salvador, y eso es glorioso, sino que también es Dios. No solo es nuestro Salvador, el Señor Jesús es Dios. Y no solamente es Dios, es el gran Dios. Así lo dice la Escritura. El Dios que es grande en naturaleza, en gloria, en autoridad, en poder, en obras, en amor, en gracia y en todo atributo divino. Él es, el Señor Jesús, la ofrenda agradable. Él es el Cordero inmolado. Solo Él puede abrir los sellos de ese librito que está en Apocalipsis. Nadie más es digno de abrirlo. Él es el único que es digno. Él es el Cordero inmolado. Él es el que es santo, santo, santo. Él es el sumo sacerdote. Él es nuestro intercesor delante del Padre. Él es nuestro abogado. Alabado sea Dios. Él es el gran yo soy. Él es nuestro castillo. Él es nuestro refugio. Él es el león de la tribu de Judá. Amén. Él es todo en todo para nosotros, para nuestro bien. Alabado sea el Señor Jesús. En Tito, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, hemos leído que el Señor Jesús es revelado como Jesucristo hombre. Vamos a Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice así. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En esta escritura, el Señor Jesucristo es revelado como hombre, Jesucristo, hombre. En Tito 2:13, vamos a Tito 2:13, dice así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, en 1 de Timoteo 2:5 es revelado como Jesucristo hombre, y en Tito 2:3 es revelado como el gran Dios. Él es hombre y Él es
Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Amados hermanos, el tiempo se nos ha acabado, ¿sí?, en esta clase. Vamos a continuar el día de mañana, si Dios nos los permite, ¿sí? Y antes que nada, es un gozo y un privilegio que entre todos nosotros recibamos la palabra de Dios con un corazón abierto, dispuesto, ¿sí?, a escuchar y a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos dio un corazón de carne, un corazón nuevo. El corazón dispuesto, tú lo pones. Tú pones el corazón dispuesto. Tú pones la atención. Tú recibes la palabra de Dios en tu corazón. Y esa palabra va a dar ese fruto que Dios espera que tengamos. Amén. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros, con suma atención le damos gracias a Dios por lo que nos está revelando. Él nos revela que Él es bueno, que su gracia, que su misericordia, ¿sí?, es nueva cada mañana. La misericordia es nueva cada mañana. La gracia nos fue otorgada aún desde antes de la fundación del mundo, en los siglos de antaño, ¿sí?, fuimos bendecidos con esa gracia que fue manifestada en la persona del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y por esa gracia el Padre Celestial estaba en Cristo reconciliándose contigo y conmigo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados y nuestras transgresiones, y por esa misericordia que es el amor de Dios. Hoy somos llamados tú y yo hijos del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y tú puedes decir los apellidos de tu familia y decir: esta misericordia y esta gracia también nos fue dada a la familia Recamier Vilaboa, por ejemplo. Y tú di también el nombre y los apellidos de tu familia. Dilo, menciónalo, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, renunciamos, Señor, a toda impiedad y a todo deseo mundano, Señor, para que vivamos en esta tierra piadosamente, Señor, conforme a tu palabra, Señor, para manifestar en esta tierra, Señor, tu vida en nosotros, Padre, para que el mundo que no te conozca, Señor, por el testimonio de cada uno de nosotros. Señor, sabemos que estamos aprendiendo, sabemos que no lo sabemos todo, Señor, pero de lo que nos has dado, Señor, lo guardamos en nuestro corazón, meditamos en nuestro corazón de todo lo grande y bendito que has sido con nosotros, Señor, manifestando tu gracia, tu misericordia, Señor, que apreciamos y guardamos en nuestro corazón, Señor, con un corazón agradecido, Padre eterno, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Padre. Disfrutamos tu presencia, disfrutamos tu palabra, disfrutamos la compañía de todos nuestros hermanos, Señor, escuchando, creciendo juntos, unánimes, Señor, en tu palabra, Padre. Te bendecimos y te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, y a Cristo la gloria. Amados hermanos, es un gusto que cada uno de nosotros, todos juntos como un cuerpo en Cristo, crezcamos en la palabra de Dios. Que Dios los bendiga grandemente. Saludo a Evelyn, hijita, ¿cómo estás? Qué gusto que estás escuchando la palabra de Dios. Saludo con mucho cariño a Marcela también, a mi hermano Jesús García, a Guadalupe Chávez, sí, a Vide Marieta, a todos los que no pude saludar. Les enviamos un fuerte abrazo, el pastor y una servidora, y los bendecimos en el nombre de Jesús. En unos minutos más está con nosotros el pastor Joaquín Recamier para que sigamos creciendo juntos, ¿sí? Creciendo juntos en la palabra de Dios, disfrutando de la presencia de Dios, que es la mejor parte de nuestro día. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios, Marcelita hermosa. Gracias a Dios, Alejandra, qué gusto que estás aquí, es un gusto. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Por aquí anda un mosquito,
¿Sí? Bueno, bendiciones para todos. Hasta mañana. Bendiciones. Estamos en el chat de oración. Si alguien tiene alguna petición de oración, por favor, ahí estamos para servirles. Bendiciones para todos. Muy buenas noches.